Eurípides Barçanulfo. El gran apóstol de la caridad. El gran gigante del espiritismo en Brasil. 1880-1918. Biografía de Eurípides Barçanulfo. Nació el 1 de mayo de 1880, en la pequeña ciudad de Sacramento, estado de Minas Gerais, y desencarnado en la misma ciudad, a la edad de 38 años, el 1 de noviembre de 1918. Desde el principio, una inteligencia profunda y un sentido de responsabilidad se manifestaron en él, una colección naturalmente adquirida en las experiencias de vidas pasadas. Todavía era muy joven, pero muy estudioso y con tendencias hacia la enseñanza, por lo que fue comisionado por su maestro de escuela para enseñar a sus propios compañeros de clase. Respetable representante político de su comunidad, se convirtió en secretario de la Hermandad de San Vicente de Paula, habiendo participado activamente en la fundación del periódico Gaceta de Sacramento y el Licao Sacramentano. Pronto se encontró elevado a la posición natural de líder por su orientación segura en cuanto a los verdaderos valores de la vida. A través de informaciones proporcionadas por uno de sus tíos, se dio cuenta de la existencia de fenómenos espíritas y de las obras de la codificación kardeciana. Ante los hechos, volcó totalmente sus actividades a la nueva doctrina, investigando por todos los medios y formas, hasta que se deshizo totalmente de sus dudas. Despierto y convencido, se convirtió sin demora y sin vacilaciones, identificándose plenamente con los nuevos ideales, en una actitud sincera propia de su personalidad, buscó al vicario de la Iglesia Madre donde colaboró, poniendo a su disposición el cargo de secretario de la hermandad. Resonó atronadoramente entre los habitantes de la ciudad y entre los miembros de su propia familia. En pocos días comenzó a sufrir las consecuencias de su actitud incomprendida. Insistió en la docencia y entre las disciplinas incluyó la enseñanza del espiritismo, provocando la reacción de muchos vecinos de la ciudad, siendo buscado por los padres de los alumnos, quienes incluso le ofrecieron dinero para retirarse de la nueva disciplina y, dada su negativa, los estudiantes fueron retirados, uno por uno. Bajo presiones de todo tipo y persecuciones despiadadas, Eurípides sufrió un trauma severo, retirándose para recibir tratamiento y recuperación en una ciudad vecina, momento en el cual florecieron en él varias facultades mediúmnicas, especialmente la de curación, despertándolo a la vida misionera. Uno de los primeros casos de curación ocurrió precisamente con su propia madre que, restablecida, se convirtió en una valiosa contribuyente en su trabajo. La producción de diversos fenómenos hizo que cientos de personas se sintieran atraídas a Sacramento desde otros lugares, refugiándose en hoteles y pensiones, e incluso en casas familiares, pues Barçanulfo atendía a todos y nadie se iba sin algún beneficio, al menos el calmante de la fe y la esperanza renovada y, cuando se merecía, el beneficio de la curación, a través de bondadosos benefactores espirituales. Ayudaba a todos, sin distinción de clase, credo o color, y donde era necesario para su presencia, allí estaba, hubiera o no condiciones materiales. Nunca vaciló y siguió humildemente su camino lleno de contratiempos, sino animado por el idealismo más vivo. Pronto sintió la necesidad de difundir el espiritismo, aumentando el número de sus seguidores. Con este fin, fundó en 1905 el Grupo Espírita Esperança e Caridade, tarea en la que fue apoyado por sus hermanos y algunos amigos, comenzando a desarrollar interesantes obras, tanto en el campo doctrinal como en las actividades de asistencia social. En una ocasión cayó en trance entre los estudiantes en el curso de una clase. Volviendo a sí mismo, describió la reunión celebrada en Versalles, Francia, poco después de la Primera Guerra Mundial, dando los nombres de los participantes y la hora exacta de la reunión cuando se firmó el famoso tratado. El 1 de abril de 1907, fundó el Colegio Allan Kardec, que se convirtió en un verdadero hito en el campo de la enseñanza. Este instituto de enseñanza se dio a conocer en todo Brasil, habiendo trabajado ininterrumpidamente desde su inauguración, con un promedio de 100 a 200 estudiantes, hasta el 18 de octubre, cuando se vio obligado a cerrar sus puertas durante algún tiempo, debido a la gran epidemia de gripe española que asoló nuestro país. Su trabajo llegó a ser tan conocido que, cuando se abrieron las inscripciones para la matrícula, se cerraron el mismo día,
Tal fue la búsqueda de estudiantes, obligando a una escuela de la misma región, dirigida por monjas de la Orden de San Francisco, a cerrar sus actividades por falta de estudiantes. Conducido con un fuerte pulso, con una guía segura, el movimiento espírita en la región se fortaleció y este hecho molestó mucho al clero católico, pasando esto, inicialmente de manera velada y poco después, declaradamente, a desarrollar una campaña difamatoria que involucró al digno misionero y la doctrina de la liberación, que fue defendida galantemente por Eurípides, a través de las columnas del periódico A la Banca, hablando principalmente sobre el tema, Dios no es Jesús y Jesús no es Dios, con argumentación autorizada e incontestable, determinando una derrota fragorosa de sus oponentes que, frente a un gigante que no supo desvanecerse en la lucha, envió desde Campiñas, estado de Sao Paulo, al reverendo Feliciano Yague, famoso por su predicación y conocimiento, convencido de que con sus argumentos y convicciones infringirían el golpe final en el espiritismo. Fue así como dicho sacerdote desafió a Eurípides a una polémica en la plaza pública, aceptada y combinada en términos que fue respetada por el conocido apóstol del bien. En el día señalado, el sacerdote comenzó sus palabras, insultando al espiritismo y a los espíritas, doctrina del diablo y sus seguidores, locos susceptibles de penas eternas, en una demostración de falso celo religioso, dando así testimonio público del odio, mostrando su alma llena de intolerancia y sectarismo. La muchedumbre que permaneció respetuosa y confiada en la respuesta del defensor del espiritismo anticipó la derrota de los ofensores, por la fragilidad misma de sus argumentos vacíos e inconsistentes. El sublime misionero esperó serenamente su oportunidad, comenzando su parte con una oración sincera, humilde y hermosa, implorando paz y tranquilidad para algunos y luz para otros, haciendo que el ambiente propiciara la inspiración y la asistencia del plan mayor y luego comenzó la defensa de los principios en los que se basaban sus enseñanzas. Con delicadeza, con lógica, dando rienda suelta a su inteligencia, descubrió las distorsiones doctrinales predicadas por el reverendo, reduciéndolo a la insignificancia de su escaso conocimiento, corroborado por la manifestación gozosa y ruidosa de la multitud que desde el principio confiaba en aquel que fácilmente demostraba la lógica de las enseñanzas predicadas por el espiritismo. Al final de la famosa polémica y reconociendo el estado de ánimo del reverendo, Eurípides se le acercó y lo abrazó fraternal y sinceramente. Como sinceros fueron sus pensamientos y sus actitudes, Barsanulfo siguió con dedicación las máximas de Jesucristo, hasta el último momento de su vida terrena, con motivo de la terrible epidemia de gripe que asoló el mundo en 1918, cobrando vidas, esparciendo lágrimas y aflicciones, redoblando la obra del gran misionero, que la había previsto mucho antes de invadir el continente americano, hablando siempre de la gravedad de la situación que conllevaría. Manifestada en nuestro continente, vino a su encuentro junto a su enfermo, ayudando a cientos de familias pobres. Había llegado al final de su misión terrenal. Agotado por el esfuerzo realizado, desencarnó el 1 de noviembre de 1918. A las 18 horas, rodeado de familiares, amigos y discípulos. Sacramento en peso, en verdadera peregrinación, acompañó su cuerpo material a la tumba, sintiendo que se elevaba a una vida más alta y sublime. Fuente, Paulo Alves de Godoy. As grandes figuras do espiritismo. Vista de la actual ciudad de Sacramento, Minas Gerais, Brasil. Tombamento religioso, histórico, cultural, patrimonial de Eurípides Barçanufo, apóstolo da caridade, obra biográfica Dr. Dirceu Abdala. Casa Mojico, donde Eurípides Barçanulfo comenzó a trabajar con su padre. Tombamento religioso, histórico, cultural, patrimonial de Eurípides Barçanufo, apóstolo da caridade, obra biográfica Dr. Dirceu Abdala. Cuando Eurípides Barçanulfo llegó a asistir a su primera escuela, Colegio Miranda, ya tenía las primeras letras del curso intensivo realizado en la escuela primaria del señor Joaquín Vaz de Melo Jr. Por lo tanto, en la escuela secundaria Miranda había sido enviado a la clase avanzada y, en poco tiempo, se dedicó a las funciones de asistente de los profesores. Del mismo libro y autor.
Vistas de las colinas de Santa María. Del mismo libro y autor. Fundado por Eurípides Barsanulfo el 1 de abril de 1907, el magnífico y gran colegio, Allan Kardec, cuya matrícula alcanzó cerca de 200 estudiantes. Del mismo libro y autor. Caminos que se bifurcan. Dos caminos se bifurcan, uno nos lleva al pasado, el de la derecha nos lleva a la reunión de la sala de Eurípides Barsanulfo y el salón de Sinacina. Del mismo libro y autor. Como espiritista, entra en la casa Mojico, de su padre, y transforma su habitación en un oratorio. Siempre dispuesto a sanar a su santa madre, la Meca. Y después del primer servicio, la primera persona en ser sanada fue la abuela Meca. Del mismo libro y autor. Taller de Sinacina. Del mismo libro. Como miembro de la falange de nuestro Señor Jesucristo, Eurípides Barsanulfo registra el mensaje leído anteriormente. Traducida. Mensaje de esperanza. Queridos hermanos. Los espiritistas no debemos sumarnos a las filas del desaliento. Tenemos el deber ineludible de transmitir coraje, influir en la moral, reavivar la esperanza y despertar la fe. Eurípides Barsanulfo. Del mismo libro y autor. Auditorio del Grupo Espírita Esperanza y Caridad, Centro Espírita Esperanza e Caridade, fundado por Eurípides Barsanulfo en 1905. Del mismo libro y autor. Casa de Bienestar Mimi. Del mismo libro y autor. Sinacina, Chico Xavier y Ataliba. Del mismo libro y autor. El misionero y la familia. La perpetuación del trabajo familiar. Patrimonio religioso, histórico, cultural y patrimonial de Eurípides Barsanulfo, apóstol de la caridad, obra biográfica del Dr. Dirceu Abdalá. Tombamento religioso, histórico, cultural, patrimonial de Eurípides Barsanulfo, apóstolo da caridade, obra biográfica Dr. Dirceu Abdalá. Hermanos, sed los vencedores de la rutina esclavizadora. Cada día renace la luz de una nueva vida, y con la muerte solo mueren las ilusiones. El espíritu debe ser conocido por sus obras. Debéis vivir y servir. Debéis vivir, hermanos míos, y ser más que polvo. Eurípides Barsanulfo, el apóstol de la caridad. El verdadero amor es único y emana únicamente de Dios. Y por lo tanto solo amamos verdaderamente cuando estamos unidos en Dios. Eurípides Barsanulfo, el apóstol de la caridad. Caso Eurípides Barsanulfo. Pequeño caso narrado en el libro, My amigo Eurípides Barsanulfo. Autor, Grupo Marcos. Capítulo 19, El profesor de inmortalidad. Se hicieron adaptaciones para realizar la traducción. De todas las experiencias, nada se compara con vivir con Eurípides. En cada oportunidad, el profesor se esfuerza por demostrar la inmortalidad del alma y enfatiza la necesidad de una conducta moral, elevada para todos nosotros, independientemente de nuestra edad. Cuando utiliza su facultad animista donde el espíritu encarnado se desconecta parcialmente de su cuerpo físico, es una de las formas de enseñarnos el poder del espíritu sobre la materia. Cuando esto sucede en el aula, guardamos silencio, sabemos cómo afrontar el fenómeno que se desarrolla y estamos acostumbrados a la disciplina del silencio cuando es necesario. Si alguien sigue hablando, se le advierte, atención, el profesor ya se fue. En una clase, se sienta, con la cabeza inclinada y los ojos en blanco.
Después de un rato regresa y dice, acabo de ayudar con un parto. Es un niño y su padre viene a caballo a buscarme. Y comienza a narrar el camino que está tomando su padre. Acaba de entrar a la ciudad. Ahora pasa por la plaza parroquial. Cruza la calle. Está frente al colegio. Ata su caballo. Entra al colegio. Él viene a nuestro salón de clases. Subir las escaleras. Ve a tocar la puerta. Él golpea. Nos reímos con entusiasmo. Señor Eurípides, dice el señor, mi mujer tiene el niño cruzado, vine corriendo, ayúdeme por el amor de Dios. Eurípides, a quien miramos con asombro, dice, tu hijo nació y está bien, puedes volver. Es un chico sano. Señor Eurípides, no bromee, por favor. Vine a caballo y solo hay un camino, si hubiera sido lo habría visto. Y en la desesperación de un padre y de un marido, toma del brazo al profesor y lo lleva a su casa. Eurípides guarda silencio. Él sabe que es una situación educativa. Todos vamos detrás, siguiéndolos de cerca. Imagínense nuestra emoción. ¿Era cierto lo que narró el profesor? Lo veremos en breve. Un nacimiento no es fingido, ni hubiera sido posible haber salido de la habitación en ese momento. Apenas podemos contener la anticipación. Llegamos. Es una casa pobre, en medio del bosque. Entramos detrás del profesor Eurípides y su padre y escuchamos a la madre del recién nacido decir, no tenías que regresar, estoy bien.